originaria de Hidalgo, y pues yo estoy firmemente convencida de que el mejor futuro de México depende de que reconozcamos la grandeza que proviene de nuestro pasado. Entonces, pues un objetivo ha sido el ayudar a compartir y promover y mostrar en qué radicaba justamente esta grandeza y aquello que llevó a las culturas del México antiguo a llegar a un grado de desarrollo personal y colectivo tan elevado. Entonces, pues con Mauricio hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunos proyectos y pues ahorita justamente es pues un gusto y un placer poder apoyarlo nuevamente en compartir pues un poquito de esta filosofía y de esta forma de desarrollo colectivo con ustedes. Y tengo un programa por internet que se llama Serpiente Emplumada. Entonces ahí también justamente tenemos varias entrevistas y compartimos con otras personas que están también siendo parte de este movimiento de llevar estas bases y estos fundamentos tan trascendentales a la vida actual. Entonces ahí por quien guste checarlo en Facebook y en YouTube está así como Serpiente Emplumada. Sí, otro de los talleristas, Paco Ayala. Paco, si te gustas presentar. Sí, pues antes que todo, darles la bienvenida aquí a el Huerto Roma Verde, este espacio en rebeldía contra el modelo neoliberal. Es un lugar que hemos venido construyendo desde el corazón, justamente para analizar los distintos movimientos alternativos en temas sociales, ambientales. Y obviamente nos nutrimos de la permacultura y del conocimiento de pueblos originarios. Esas son nuestras dos grandes raíces. Y nuestro marco filosófico pues es el paradigma biosistémico, en este momento en donde estamos justamente cambiando, transitando de un paradigma racionalista, analítico, deductivo, hacia un paradigma en donde el sentir y el pensar pues está empezando a provocar cambios profundos, ¿no? Lo que hemos venido platicando Mauricio y yo y coincidiendo es justamente que tenemos que cambiar esta visión estructurada, institucional, rígida, en donde los partidos políticos son los únicos que pueden tener el privilegio de la toma de decisiones profundas, cuando lo que tenemos que justamente hacer es transitar hacia modelos de democracia directa, de holocracia y justamente también en esto que vamos a platicar y que sin duda es una ventana de esperanza y de posibilidades de transformación, ¿no? Es una lucha compleja porque hay muchísimos intereses de por medio, pero creo que la ruta es la correcta, ¿no? La ruta en la que estamos nosotros, por así que enfocando la mirada y el corazón, es la correcta, porque este sistema no aguanta más a nivel mundial. O sea, hoy la lucha es por la tierra, hoy la lucha es por la Pachamama, hoy la lucha es por rescatar el sagrado femenino y poder justamente enarbolar una visión que trabaje más en armonía con los ecosistemas, ¿no? O sea, nosotros decimos que sin justicia ambiental no puede haber justicia social. De nada sirve trabajar proyectos sociales en medios ambientes arrasados, que eso es lo que hoy estamos padeciendo en el mundo entero. Muchas gracias, Paco. Gracias. ¿Te presentas, por favor? Sí, claro. Bueno, yo soy Brenda Rodríguez, nací aquí en el Valle de México, en la Cuenca, y después fui a Querétaro y tuve la oportunidad de estudiar una carrera muy bonita que se llama horticultura ambiental, y fue que me empecé a interesar como por estos temas, bueno, ya desde antes, pero como que aquí empecé a cuajar más como todas estas ideas y como sentimientos que me atormentaban de pronto por la realidad con la que me estaba afrontando. Y pues después me salí, me fui a vivir a Bacalar, a un proyecto en la selva, en una selva comestible, y ahí también pues fueron como varios trancazos pues ya en campo, ¿no? Y en la vida real, que todo cambia, y otra vez fueron muchos despertares y reafirmé pues el camino que estoy tomando, que es con la tierra, y eso hago aquí en el puerto, y pues en lo que les pueda ayudar y servir, aquí estoy.
Gracias, qué lindo. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcos, vengo de Iztapalapa, del Cerro del Peñón. Pues ya estamos trabajando en temas de restauración del cerro. Y con eso pues también estamos viendo el tema de la parte social, que también es una zona un poquito difícil en cuestiones sociales. Entonces como colectivo, digamos, como grupo que estamos surgiendo ahí, pues queremos como encontrar estas mejores maneras, estas mejores prácticas para desarrollar lo que tenemos en mente, pues sí, buscando como fortalecer esta parte de la organización comunitaria entre nosotros. Entonces, pues muy agradecido estar aquí. Gracias. Bienvenido, gracias. Yo soy Mauricio, también vengo de Iztapalapa y estoy muy interesado también en rescatar quizás estos conocimientos que yo estoy ajeno. Tengo mucha curiosidad saber cómo se organiza el sistema político, nuestro gobierno desde la conquista. Pues yo tengo mucha expectativa de aprender para algunas técnicas, quizás lo que se pueda rescatar esto para organizarlo de mejor manera y realizar un impacto más positivo. Gracias. Muy bien, bienvenido. Yo soy Jorge, igual vengo de Iztapalapa y pues igual quiero aprender estos sistemas políticos que me parece que siempre han estado, pero han sido relegados, ¿no? Y justo es el momento para encontrarnos con eso y qué manera que Mauricio esté apoyando. Gracias. Bueno, yo soy Arturo Galván y bueno, venimos también en representación nosotros de la red social Ah, qué bueno. de Iztapalapa que busca justamente, bueno, el pilar de eso es la implementación del Cerro del Peñón. Y a partir de ahí hemos igual ideado varios proyectos. Pues estamos también a que están muy interesantes. Y también parte fundamental de este proyecto es generar o fortalecer y también encontrar una ideología colectiva de nuestro movimiento o de nuestra red. Entonces, parte de eso es fortalecer o alimentarnos de diferentes temas o alternativas en todo sentido para nosotros lograr una ideología propia y colectiva. Entonces, esto nos va a enriquecer mucho y venimos bastante expectantes para conocer más. Gracias. Buenos días, yo soy Genaro Tadeo Mejía, vengo de Coyoacán, Estado de México, Ruta Toluca. Pertenezco a un pueblo originario llamado San Juan Coahuanoaya de Coyoacán. Soy hijo de un comunero de esa comunidad y vengo a aprender porque me inquieta la forma de organización de cómo nos plasma este modelo, porque mi pueblo lamentablemente no quedó heredado esa forma tradicional de gobierno, y hoy veo que nuestros comuneros, o más bien los hijos de los comuneros, porque los comuneros todavía tenían un poquito de aprecio a la tierra y ahora no, ahora nada más se le ve la intención de comercializar y hasta ahí. Entonces, pues pertenezco también al comité de grupos indígenas y quisiera iniciar a conocer toda mi trayectoria. Yo soy maestro jubilado y lamentablemente en mi función pues no se tocó muy a fondo esto, más que lo que linealmente nos manejan a través de la educación obligatoria. Y todo el sentir por la tierra, el sentir el arraigo a la comunidad, pues muy poco se maneja. Yo soy de un pueblo potomí y sin embargo no sé ni saludar un poco. Pues eso es lo lamentable, que a estas alturas pues yo vislumbro que dejé pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero quisiera ya no dejar pasar tiempo y poner un granito de arena para iniciar
iniciar a impregnar un poquito de lo que yo aprendo de todo. Muchas gracias. Andrea. Buenos días, mi nombre es Andrea Fernández Espiga y pues vine aquí porque pues me interesa mucho el proyecto, vengo acompañando a Mauricio y pues sí, me gustaría aprender un poco más sobre este tema, apenas voy empezando, estoy conociendo un poco más y pues sí, estoy muy interesada en esto, soy de aquí de la Ciudad de México y pues ya estamos despertando, ¿no? Y eso está muy pues ya, nada más. Gracias. Hola, buenos días, tardes. Mi nombre es Rosa Centeno, soy instructora de yoga de pilates. He tomado un diplomado en desafío de formación viviente y yoga tiempo. Desde niña me ha interesado mucho y me ha gustado mucho todo lo que se relaciona a la naturaleza. Pocas veces he estado conectada con ella, pero me fascina estar en el ambiente del bosque, cosas del estilo, me encanta. Pertenezco a varios grupos, pero no así que hagan específicamente algo con el bienestar de la naturaleza, de la madre tierra. Y pues en este caso a mí me gustaría mucho, si puedo yo incluirme en alguno, con todo gusto. Tengo muchas ganas de experimentar, de dar conocimientos y sobre todo de ayudar pues, a que esta situación que nos está llevando hacia abajo pues haga un giro total y pues, estemos más conectados con la naturaleza, que tengamos la gente que tenga más sentimientos, más una forma más positiva de pensar. Pues bueno, ya es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más faltó de presentarse? No, ¿verdad? Todos estamos bien. Mi nombre es Mauricio Bernales, en la tradición mexicana me dicen Mauricio Macehual. Ya llevo más de 30 años en la tradición y precisamente gracias a la tradición este tema me encontró a mí, yo no lo encontré a él, sino me encontró a mí y pues ahora me da mucho gusto compartirlo con ustedes y con mis hermanos que quieren apoyar también este proyecto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que me encontró este tema? Soy uno de los organizadores del Día Mundial de la Madre Tierra, del comité organizador, desde hace 30 años. Y bueno, hemos hecho muchísimas actividades en pro del beneficio y del amor, la protección del medio ambiente, el cuidado, el respeto de la Madre Tierra. Todo esto es lo que hemos infundido a través de la mexicanidad. Y en alguna ocasión que nos dieron un auditorio en la Cámara de Diputados, un hermano mío que era el que estaba dirigiendo ahí me llamó por teléfono diciendo que uno de los abuelos, que no sé por qué, pero no iba a llegar, no iba a poder asistir a la conferencia, que si yo podía dar una conferencia. Dije, pero pues, ¿como de qué o qué? Pues no sé, Mauricio, tú tienes mucho rollo, pues échate el que quieras, ¿no? Pues, a ver. Y hace muchos años trabajé en la Cámara de Diputados en el área de comunicación y me di cuenta de cómo se manejan los partidos. Ahí me di cuenta que todos son títeres, levantan la mano porque les pagan, ¿no? Y entonces ya las leyes están planchadas desde antes. O sea, realmente no hay una democracia donde se debatan los temas a profundidad. Simplemente ya está todo planchado desde arriba, levantan la mano, hacen mayoría y ni quien pueda decirles nada, ¿no? Eso lo viví estando dentro, me conocí el tipo de individuos que se hacen diputados y senadores, ¿no? Que la verdad dejan mucho que desear. Y entonces, como ya había trabajado ahí, si gustan sentarse, ahora sí que para empezar, si quieres, Andrea, ponte aquí para la cámara. Nada más algunas escenas, no todas las platicaremos, párale ahorita. Y entonces, como yo ya
había vivido la experiencia de la Cámara de Diputados y había que dar una plática. ¿Cómo se habrán organizado los ancestros? Yo ya estaba en la mexicanidad con el Día de la Tierra. ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaban y cómo llegaron? Entonces hice una primera charla, di la plática de esta conferencia en la Cámara de Diputados. Pero yo pensé, bueno, hoy voy a hablar del sistema político de la náhuatl. Las chinampas que hacían realmente utilizaban los desechos humanos para, de una forma especial, para que tuvieran humus, se llama, ¿verdad, Paco? Humus, para que tuvieran humus, sí, las chinampas, y pues con eso alimentaban. Aproximadamente se calcula que en Tenochtitlan había entre 800,000 y 1,000,000 de habitantes. O sea, eran mucho más grande que Roma, mucho más grande que, ¿no? Era una ciudad bastante, por eso se asombraron tanto los españoles cuando llegaron. ¿Cómo en ese entonces, sin tecnología, sin teléfono, cómo se organizaban 1,000,000 de personas? No había prisiones, no había policías, sí había soldados, ¿no? Pero no necesitaban. La justicia era inmediata. Si había un problema, casi iba el juez a donde estaba el problema y ahí entre todos arreglaban el asunto. Entonces, era un sistema digno de por lo menos estudiarse, y es un poco lo que queremos mostrarles el día de hoy, que nos dejaron un legado muy, muy importante que creo que vale la pena rescatar, no para volver a ser exactamente como ellos, pero por lo menos inspirarnos en algo, ¿no? No se trata, porque todo el mundo me dice, Mauricio, ¿quieres volver al pasado? Digo, ¿por qué no vas a una plática y luego me criticas? ¿No? O sea, ¿por qué criticas sin saber? Nada más porque sí. Y entonces, esta plática ya la he dado varias veces. Taller. Andrea, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Sí. ¿Ya? Está grabando. Tú quieres regresarnos al pasado. No me lo permitieron. No me lo permitieron. Simplemente no quisieron. Por más. ¿Por qué no lo conocen? En ese año y medio que yo estuve, no se logró más que un consenso. Uno, en año y medio. ¿Saben cuál fue? Tenemos que posponer el Foro Social Mundial por el COVID. De año y medio de discusiones acaloradísimas. Y dije, uy, si los organizadores y los que representan, o los que dicen representar las fuerzas sociales, etcétera, la resistencia, etcétera, ni siquiera se pueden poner de acuerdo, ¿qué nos espera si realmente ellos toman el control de todo? Caos. ¿Por qué? Porque nada más hacen ideologías. Y las ideologías vienen de ideas. Y las ideas muchas veces vienen de unos idiotas. Y ahorita vamos a ver por qué son muchos idiotas. La cosa es que la humanidad ha sido hasta ahorita, después de, obviamente, de la invasión y demás, nos hemos basado en idiotas, ideologías. Y hoy por hoy, todos los ámbitos de la vida humana están en focos rojos, y si no están de acuerdo, lo pueden decir. Ambiente, ecología, ¿estamos de acuerdo? Foco rojo, ¿verdad, Paco? Economía, foco rojo. Están quebrando las economías, e incluso antes de quebrar. Paz mundial, no se diga. Política, ve lo que está pasando en Estados Unidos. Hermanos contra hermanos matándose por uno u otro. Si se fijan en la polaridad, es o uno u otro. No tienen otra forma de pensar en intermedios, es o uno u otro. Ese es el peligro. Alimentación, sí o no, nuestro hábito alimenticio es lo que nos tiene en el calentamiento global a punto de destrucción del planeta. Nuestros hábitos alimenticios
sacrificios carnívoros. ¿Que es muy discutible? Sí, no es el tema de hoy. Con mucho gusto sería muy bueno tocar ese tema porque me parece muy importante. Población. Nos reproducimos a lo estúpido, sin conciencia de lo que es tener una familia, de lo que es tener la responsabilidad de sostener una familia. Y nada más porque se cree que para ser feliz hay que tener esposa o esposo e hijos, porque es la única vía, y entonces nos reproducimos y ahorita estamos en un caos de población tremendo. De energías, foco rojo. Ese es el problema principal del mundo y por eso tanta guerra y tanta discusión, porque hay poca energía para tanta población. Ese es el principal problema. Salud, bueno, pues ahora peor que nunca, foco rojo. Agua, ahí viene próximamente la gran guerra del agua. Ética pública, no se diga, ¿no? Todas las noticias de los corruptos, de aquí, de allá, de todos los países, vemos un caos político tremendo. Cualquiera de estos que truena a todas las demás, es un efecto en cadena. Entonces el peligro que estamos como humanidad en estos tiempos nunca se había visto antes. Estamos al borde del precipicio, porque con uno que se ve, todos los demás se afectan, siempre. ¿Cuál es lo que yo les presenté ahí en el Foro Social Mundial? Les dije, desde mi perspectiva, no es en la lucha polar entre neoliberalismo y capitalismo. Es otra visión dual de oscuridad y luz. Para eso muy interesante, porque llevan 20 años desde el Foro de Sao Paulo haciendo discusiones y 20 años discutiendo que el culpable de todo es el neoliberalismo. Y entonces, como los grandes intelectuales lo ponen al neoliberalismo como el culpable de todo, y entonces todos los seguidores hablan de ello como si realmente supieran. Les pregunté en el chat, oigan, discúlpenme porque pues, yo represento a algunos pueblos originarios y allá no entienden de macroeconomía, ¿me pueden explicar para que yo les se los explique? ¿Cuándo es una empresa o una persona neoliberal? ¿Me pueden decir? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuándo una empresa es neoliberal? ¿Alguien me Claro. quiere? Cuando se consume irresponsablemente y cuando los servicios se dan también irresponsablemente. No tienen El inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno. Artículo 39. ¿Cuándo lo hemos utilizado? Solamente que yo conozca muy poquitas comunidades, pero que la más famosa es la de Cherán. Dijeron, bueno, ¿por qué partidos? Si somos una comunidad, unidad, ¿por qué nos partimos? ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? Cuando es gente que ni siquiera vive aquí, nos la imponen desde allá arriba. Y llega gente a gobernarnos que no los conocen, no conocen al pueblo, no conocen nuestras costumbres y llegan y nos imponen las cosas. ¿Qué pasó en Cherán? Llegó un presidente municipal malvado, coludido con el narco, y empezaron a violar mujeres, a matar jóvenes, a explotar los bosques, a la tala de árboles. Imagínense, la comunidad se espantó, sobre todo los hombres, y las que no fueron cobardes, que fueron las mujeres, son las que se organizaron. Se organizaron en aquellas famosas fogatas y dijeron, pues estos cuates ni los conocemos y nos quieren gobernar. ¿Quiénes lo imponen? No conocemos ni siquiera el que impone. Eso es democracia descendente, ¿sí? El presidente elige a su amigo, a su primo, a su compadre, y ese compadre al otro compadre, y el otro compadre al otro compadre, y llega el presidente municipal. Realmente es la democracia. ¿Quiénes lo imponen? Pues desde arriba.
La democracia ascendente que vamos a ver hoy es la misma comunidad elige a sus representantes. Es ascendente. Por eso yo le llamo que la democracia descendente es decadente, y la estamos demostrando. Entonces, eso es la idea de que es posible y no es una utopía. En realidad, muchos pueblos como Cherán y otros que se están despertando de alguna forma y que dicen, oye, ¿por qué no nos organizamos entre nosotros? Las mujeres dejaron de servirles comida, cigarros, chicles al presidente municipal, a los policías y a los narcos, y se tuvieron que ir de hambre del pueblo, las mujeres. Se fueron, cerraron y se empezaron a organizar. Les llevó un tiempo al pueblo de Cherán organizarse para que Gobernación los reconociera como pueblos originarios bajo sus usos y costumbres. Lograron desterrar el sistema partidista. Ahora ellos reciben directamente de la federación los recursos y ellos deciden en qué lo van a aplicar. Ya no tienen ese sistema de que el presidente municipal, a ver, este cachito para la casa chica de la secretaria y este cachito para la camioneta de la otra amante, etc. Ahí se ponen de acuerdo qué vamos a hacer con el dinero. Pues que las calles, que la iglesia, que la escuela, ellos toman la decisión, ellos mismos. Eso para mí sí es democracia. Son homosexuales. ¿Quiénes? Todas las mujeres, pero por eso sí son homosexuales. ¿Las mujeres? No, los hombres, quienes dirigen, ¿no? Quienes reparten, quienes tienen el poder, quienes lo obtienen. Realmente, por eso te digo, no, todo esto tiene un trasfondo muy crudo, real. Quienes hemos vivido en la lucha y en la batalla social, no somos. Y esto, pues la verdad es solamente un parámetro muy superficial de lo que realmente se vive. Bueno, pues ya iremos a una conferencia tuya para que nos lo expliques, si te parece. No, yo estoy muy agradada con esto, pero yo creo que ya esto ya es un conocimiento que ya no está oculto, Mau, que ya lo sabemos, que ya conocemos. ¿Cerramos el taller? Ya lo saben. ¿Ya lo sabemos todos? Que ya lo saben. ¿Todos ya saben esto? ¿Ya conocen el sistema Nahu y el Tele? ¿Ya todos lo conocen? No. Discúlpame, no lo conocen todavía, déjalos que escuchen. ¿Ah? Siguiente. Esta polarización nos lleva a este enfrentamiento. Más o menos existen unas 14,000 ojivas nucleares apuntándose países a otros. 14,000. Cada uno de ellos es mucho más poderoso que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esas eran palomitas. O sea, son muchísimo más poderosas. Podrían destruir una sociedad feliz. Todavía no hay otra civilización que se les compare en cuanto que lograron la aspiración del hombre, vivir en un mundo feliz, en el reino de la abundancia y gobernado solo por leyes morales. Guillermo Carnero, otro superautor. Es decir, estos no son autores colonialistas que siguen repitiendo las mismas mentiras españolas. Son autores que realmente han investigado los códices, se han adentrado en las comunidades, se han escarbado en la historia para definirnos de otra manera, porque los españoles, ¿cómo iban a entender cómo vivían aquí si creían que Quetzalcóatl era el demonio? ¿Qué podemos pedirles a esas mentes? No, estos son adoradores del demonio. ¿Por qué? Porque se adoran a la serpiente. Si ni siquiera se quisiera preguntar qué significaba Quetzalcóatl, para ellos era la serpiente bíblica. Estaban con una negación de Dios, ¿no? Porque ahí empezaba el 400, bueno, el 1400, todos conocemos a Da Vinci, ¿no? Fue cuando empezó a quitarse de las obras, las mejores obras de arquitectura, de pintura, de escritura, un bien común. Hasta antes de esa época se les atribuía a las obras a ciertos personajes, fueran el discípulo, el amigo o tal, porque era la representación del pensamiento de esa persona y era muy cercano a la divinidad en el sentido de que era una común, era un regalo para la divinidad. Y a partir de ese año, justo pues, de ese siglo, cuando llegan aquí, ellos empiezan a alejarse de esa comunión con la unidad. Y empiezan a afirmar y empiezan con la figura del genio.
Y eso es lo que nos llega también aquí. Por eso también vivimos ahora sí, en esa división. Yo lo hago, es mío, yo lo firmo. Otra crítica que he recibido, cosa que esto no es mío, ahí están los autores, son los abuelos, no es mi opinión, ahí está. ¿Okay? Yo simplemente lo comparto. Y cuando me discuten es que, ay Mauricio, pues es que tú crees en la utopía. Dije, si los utopistas hubieran conocido la civilización de Anáhuac, se hubieran quedado con los ojos cuadrados, superaron por creces sus sueños. Si ellos hubieran estudiado realmente la historia de este continente, se hubieran asombrado de que sí es posible llegar a la utopía. Se vivió la utopía. ¿Por qué no pensar que podemos regresar? ¿Eso es cosa del pasado? Esa es la gran pregunta. Siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Se dice que nuestros abuelos nativos no conocieron la escritura, ni la rueda, ni las bestias de tiro, y mucho menos las máquinas y la ciencia. Los europeos así lo afirman, y muchos de nosotros seguimos repitiendo esta mentira. Lo cierto es que si usaron la ciencia, sí, y que... Lo cierto es que sí usaron la ciencia. Lo cierto es que sí usaron la ciencia, y que abandonaron, ¿sí? Abandonaron la escritura porque fueron extraordinarios. Porque fueron extraordinarios matemáticos y llegaron a la psicología, etapa superior de la creación mental del ser humano. En un solo símbolo hay materia y podríamos escribir enciclopedias y materias de ciencia, de arte, de filosofía, de cosmovisión, con un solo símbolo. Entonces, ¿qué es más rico, la escritura o la simbología? Para representar la realidad. Pero los españoles creían que éramos adoradores de piedras. Muchos conceptos como nuestros indígenas cuando no somos propiedad de nadie, porque nadie nos compra. La tierra es nuestra. Por ejemplo, ahorita la escucho a ella diciendo es una chava corriendo. No. La Kayashauki simboliza el desmembramiento de la unidad de la mujer antidiluviana, porque el sistema político, social, religioso, económico y militar estaba en manos de la mujer. Por eso, después del diluvio, los hombres deciden hacer un nuevo sistema político y generan a Huitzilopochtli, donde ya el hombre viene a tomar su importancia en el mundo. Esto es cíclico. Hay tiempos en que el hombre gobierna y hay tiempos en que la mujer gobierna. Muestra de ese desmembramiento de la unidad femenina y no como feminazis fue precisamente el nacimiento de Huitzilopochtli. El tiempo se llegó. El hombre con H minúscula ha demostrado que no tiene del todo la capacidad de organizar una sociedad. Y la mujer, si leemos la historia de México, siempre la mujer va a estar al frente de movimientos políticos, sociales, religiosos, etc. No porque seamos más, sino porque la mujer mira al mundo desde un punto más espiritual y puede sostener una sociedad con más firmeza, con más pureza. Y el hombre lo ve desde el punto material. ¿Sí? Y ya entrando en el punto material, entran políticas, economías, etc. Que al fin y al cabo va a llevar a la sociedad a la quiebra. Porque lo más importante es lo material, no lo espiritual. Porque el hombre no ha entendido que las dos cosas pueden coexistir en equilibrio. Porque siempre va a haber gente que quiere más dinero, más poder, incluyendo hasta el poder espiritual. Blancos, amarillos, rojos. La raza es una sola raza, la humana, de 4 colores, no hay 4 razas. Es una sola raza, la humana, con sus diferencias. Pero al fin y al cabo todos tenemos 2 ojos, 2 pies, 2 manos, una lengua, un corazón. Somos todos iguales. Es algo que no medimos. La decadencia de la sociedad, como en el momento
no es de la primera vez. Si ustedes estudian la historia del mundo, van a ver que todas esas grandes civilizaciones que conocemos entre comillas, su decadencia empezó poco a poco hasta llegar a ser algo terrible. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde la fe en lo supremo, en lo divino, se siente Dios con derecho a destruirlo todo. Y ahorita nosotros, por ejemplo, viendo todo esto, estamos queriendo levantar la cultura mexica. Tal vez no igual como lo dice Mauricio. Anahuaca. Anahuaca, perdón. ¿Sí? Sí queremos levantarla y sería muy bueno levantarla. Pero para empezar tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro pensamiento y dejar de estar tomando tecnologías y formas y demás de culturas que no son nuestras. Y todo esto está revuelto con el Reiki, con tantas cosas, ¿verdad? Porque no nos aceptamos como mexicanos, no nos aceptamos como anahuacas, porque tenemos más de 500 años de invasión mental, espiritual, que nos hace sentir que somos inferiores cuando, señores, si supieran la verdad de esta historia y de este país, se sentirían honrados de haber nacido, porque de aquí salió la cultura para todo el mundo. ¿Cómo? Se lo demuestro. En todos los idiomas del mundo hay palabras en mexicano, no en náhuatl, porque la palabra náhuatl quiere decir cantadito, y el idioma es el mexicano. En Rusia, en el ruso hay palabras en mexicano, en Arabia hay palabras en mexicano, en inglés hay palabras en mexicano, en todas partes. Y eso es la muestra que la verdadera cultura madre de aquí salió. Y nosotros somos los únicos que nos avergonzamos de haber nacido aquí y no nos ocupamos de nuestra historia, de nuestra grandeza. Engrandecemos la china, engrandecemos la hindú, engrandecemos todo. Pero ¿saben también qué es eso? Irresponsabilidad, falta de honorabilidad de nosotros mismos para levantar lo que fuimos, somos y seremos. Los historiadores, sus mentiras. Algunos, ¿cómo se puede decir? Escritores de la nueva era, y quiero decirlo, si me atrevo a hablar así, es porque yo he caminado sobre la tradición oral desde que nací. Y ahora mismo les venía diciendo a ellos, compruebo que lo que me decían es cierto porque ha venido sucediendo. Pero ¿quién? ¿Quién quiere pensar? ¿Quién quiere vibrar en la palabra México? En la palabra mexicayo, no en la mexicanidad, porque la mexicanidad la han hecho como han querido. México, mexicayo, que es el corazón del mexicano. Nadie. Entonces es más fácil agarrar un libro, leerlo y creerlo, porque no nos sentamos a pensar, a sentir y a vibrar este lugar donde nacimos. Esa tierra que pisamos, toda la tierra que pisamos, son las cenizas de nuestros antepasados, de las cuales un día también nosotros vamos a tomar parte. Jóvenes, pónganse a pensar, pónganse a vibrar, a sentir a México en la sangre, en los huesos, en cada célula que compone su cuerpo. Gracias. Nos falta mucho, vámonos. Yo les pediría que vayamos a las láminas y luego discutimos, si se puede. Pero vámonos a escuchar primero a los autores de estas investigaciones que hicieron directamente de códices. O sea, no es tradición oral lo que ellos traen. Entonces, investigar directamente. Muchos conceptos como nuestros indígenas cuando no somos propiedad de nadie, porque nadie nos come. La tierra es nuestra. Por ejemplo, ahorita la escucho a ella diciendo es una chava corriendo. No, la Kayashauki simboliza
hombres deciden hacer un nuevo sistema político y generan a Huitzilopochtli, donde ya el hombre viene a tomar su importancia en el mundo. Esto es cíclico. Hay tiempos en que el hombre gobierna y hay tiempos en que la mujer gobierna. Muestra de ese desmembramiento de la unidad femenina y no como feminazis fue precisamente el nacimiento de Huitzilopochtli. El tiempo se llevó. El hombre con H minúscula ha demostrado que no tiene toda la capacidad de organizar una sociedad. Y la mujer, si leemos la historia de México, siempre la mujer va a estar al frente de movimientos políticos, sociales, religiosos, etc. No porque seamos más, sino porque la mujer mira al mundo desde un punto más espiritual y puede sostener una sociedad con más firmeza, con más pureza. Y el hombre lo ve desde el punto material. ¿Sí? Y ya entrando en el punto material, entran políticas, economías, etc., que al fin y al cabo va a llevar a la sociedad a la quiebra, porque lo más importante es lo material, no lo espiritual, porque el hombre no ha entendido que las dos cosas pueden coexistir en equilibrio, porque siempre va a haber gente que quiere más dinero, más poder, incluyendo hasta el poder espiritual. De colibrí. ¿Por qué? Porque los colibríes se sienten seguros cuando están las águilas cerca. ¿Y por qué ellas no comen colibrí? Porque son muy chiquitos y demasiado rápidos, que no tendría sentido así como que gastar energía en su persecución. Entonces los colibríes se sienten seguros porque están las águilas y eso hace que los colibríes prosperen. Al prosperar los colibríes producen flores y con las flores producen abejas. O sea, regresar a las águilas al ecosistema de aquí de la Ciudad de México, en plena ciudad, pues es una gran aportación al equilibrio. Kia, como les platicaba, es allá, mi amor. ¿Qué pasó? Solo por eso te vas. Dale, bueno, ahí. Porque tienes que estar con ella 24/7 y estar con ella en todos los lugares. Sí, vente. ¿Tiene una goma de águila? Eso. ¿Tiene una goma de águila? Sí, más o menos. O sea, hay dos figuras que se llaman humas o pims. Las humas son un poquito más grandes. O sea, aquí en la ciudad es complicado tener una huma porque son casas chiquitas. Un pims es un predio que es dedicado justamente a la conservación de una especie. Dentro de la ciudad, haz de cuenta, tienes tu casa, pero un espacio, por ejemplo, aquí lo destinas enteramente para que puedas manejar a las avecitas. Y la idea de la mayoría de las humas y pims es precisamente reproducción para liberación a la... Y nosotros justamente es para programas ambientales y diálogo de saberes, que es lo que estamos realizando ahorita. Nosotros todos los días salimos a la calle, a los parquecitos, a lugares históricos, a museos, justamente para tener la oportunidad de platicar con la gente. La fórmula es sencilla. Ella está bonita, vuela, pero no habla. Y yo no soy ni bonito ni bueno, pero hablo mucho. Entonces, eso justamente es lo que da la... Sí, exactamente, mira, sí. Como siempre debió de haber sido, un meteoro. Un meteoro. Perdón. Y en este rumbo nos quedamos aquí porque vamos a honrar a Tonantzintlan, la madre tierra. A Tonantzintlan, madrecita de nuestro sustento diario. Te ofrendamos copali para agradecerte los alimentos, para agradecer que de tu sangre bebemos todos los días para sostener nuestra existencia. Danos fuerza. Seguimos, por favor. Tú eliges tú. Hacia la izquierda siempre. Tú eliges tu rumbo.
Muy bien. Ivonne. Si le damos paso a las gentes, si ya tomamos, nos sentamos. Ay, perdón. Tratar de que el círculo esté despejado para que la gente pueda circular y pensar. Muy bien, adelante. No me te... Adelante. Enter to Bluetooth. Kia, ¿para dónde va? Bluetooth connected. Donde tú digas. Donde diga tu corazón. ¿No hay tiros por viento? Sí, el amarillo. Debería ser azul, pero bueno, hoy es amarillo. No nada más como grupo, sino como sociedad. Entonces, en base a eso, pues tenemos la iniciativa de hacerlo nosotros, de tener el compromiso de nuestra palabra, ¿no? De hacer valer nuestra palabra sin algún interés propio, sino simplemente comunitario, también social. Entonces, bajo esta premisa, lo que vamos a hacer nosotros es retomar un poco lo que vivían antes nuestras familias, ¿no? Nuestras familias antes tenían un trabajo para ganar dinero y otro trabajo para familiar. Dentro del trabajo familiar, bueno, para ganar dinero, pues obviamente para algunos gastos, ¿no? Pero el familiar ya involucraba diferentes cosas, como la comunicación, el bienestar emocional y algo meramente directo con la tierra, ¿no? Las familias se trataban, o teníamos esa costumbre de tratar de cultivar nuestros alimentos en el traspatio. Entonces retomar ese nicho familiar de nuevo, dejando a un lado el capital, sin dejarlo totalmente de lado, simplemente retomar y hacer conciencia en nosotros y hacer firme nuestra palabra de que vamos a hacer unos espacios en nuestras familias para retomar ese tipo de acciones, ¿no? Cuando empezamos a repercutir en nuestra familia, la idea es repercutir a nuestros vecinos, amigos y demás. Otra propuesta que traemos es hacer asambleas informativas, ya sea acerca de la agricultura que nos está alimentando, de el por qué estamos dentro del territorio que estamos, qué le está costando a otros lados, físicamente y demás, materialmente, quién nos está costeando la vida, ¿no? A raíz, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué recursos estamos jalando nosotros de otros lados, ¿no? Hacer conciencia del lugar donde vivimos y qué le estamos aportando. Entonces, en base a eso, vamos a hacer conferencias informativas de diferentes temas, o sea, de nutrición, de medicina, de sociedad, política, etc. Y es lo que, si no se me escapa nada, es la propuesta que traemos. ¿Sí? Muy bien. Los partidos en este sentido, porque ahorita los manejos que hacen los partidos de toda la agricultura, pues es la agricultura que viene de la Revolución Verde, ¿no? Que fue la que nos quitó la posibilidad de utilizar todos estos abonos para que nuestra tierra fuera productiva. Y más aún, ¿no? O sea, traerlos de lejos, sustentando con el petróleo, con todas estas tecnologías, porque son residuos del petróleo, son los gases que comprimen y ahí saca el nitrógeno, el NPK, ¿no? que le dan, y las plantas no lo necesitan. Científicamente se ha visto que no se necesita, que necesitan mucho más los microorganismos y la vida para sustentarse y otros minerales, que creo que eso es lo que antes se sabía.
más ahora no solamente se sabe, porque antes se manejaba y todo, sino que se puede hacer súper productivo. O sea, se puede hacer un caldo de cultivo de una mierda de vaca para no que pongas la mierda y esperes 3 meses, sino que tú haces ese caldo y en 3 meses tienes 10 veces más abono con eso. Entonces yo creo que no solamente es necesario, no solamente se puede un México sin partido, sino que se tiene que quitar por los compromisos que traen con este tipo de empresas, ¿no? Hola, buenas noches. Nosotros desde el rumbo del oriente, de Quetzalcóatl, pues nos tocó la parte del arte, la cultura y la emoción. Y pues nosotros después de debatirlo, bueno, realmente no fue tanto un debate, fue más el consenso de que sí creemos que es posible concebir un México sin partidos a través de, o sea, aportando desde el arte, la cultura y las emociones. Reconocemos que en México pues la cultura política es fuerte, o sea que hay pues neomonarquías de familias de políticos que pues probablemente se opondrían a este tipo de propuestas, y también que la gente en el sistema en el que hemos funcionado hasta ahora pues se identifica o construye parte de su identidad con el partido político al que se afilian o por el que están acostumbrados a votar. Y por eso nuestra propuesta pues es cambiar, o bueno, dirigirnos a la identidad o apelar a la identidad pues desde el arte y la cultura, o sea, resignificar pues la identidad de ser mexicano y pues en el caso de nosotros en la Ciudad de México pues lo que significa ser mexica. Y también, o sea, si lo extrapolamos a otras partes de México o México, pues redignificar las identidades que existan. O sea, no solo hay mexicas, sino también hay wixárikas y hay triquis y hay de muchos otros pueblos originarios. Y que México, el territorio pues que conocemos como nación, resignificarlo, o sea, resignificar lo que implica ser de México. Y para eso también proponemos pues la descolonización de la cultura, que es pues comenzar a rechazar, por ejemplo, desde la manera en que hablamos, en vez de decir México, que es con el sonido pues español, que sea Mexico, como lo pronunciaban los pueblos de Anáhuac. Y pues despertar a través del arte, la cultura, la memoria ancestral que ya está en nuestro ADN, o sea, despertar así pues esos conocimientos que ya traemos desde, pues por el simple hecho de haber nacido aquí. Y pues también a través del arte y la cultura pues reflejar los valores de esta sociedad que queremos crear, y que son valores que vuelven a dignificar al ser humano, a la naturaleza y a la tierra, y pues reflejar en el arte y en la cultura una cosmovisión en armonía con la naturaleza. Y eso es todo. Planteo la cultura y el arte como la manera de despertar el autocultivo y el autocuidado. Y se dice que en las artes se encuentra la maestría de poder sensibilizar y gestar emociones para amar al otro. Por eso las artes deberían de ser una de las prioridades también. La cultura se gesta a través del arte, de la palabra, de sembrar flores y cantos. Entonces era la poesía y la filosofía ancestral la que generaba y cultivaba nuestro ser. Retornar estos saberes viene de poder ejercer el arte y la maestría de convivir en el discurso de la pluralidad de nuestras cosmovisiones culturales, el reconocimiento de lo grande que es la cultura mexica y todas sus culturas, y entender que a través de ellas podemos ejercer nuevamente un retorno donde estaba conjugada los saberes, la convivencia con la armonía de la tierra, la naturaleza y los elementales. Por ese volver, porque como dirían las culturas andinas, volveríamos y seríamos millones. Y aquí estamos en esa resistencia. Aviala, Anahuac. Gracias.
Estaba en tu equipo Javier Andraca, que maneja celdas solares, entonces creo que también ese es un punto muy importante de la independencia de los sistemas de gobierno, de las formas en cómo se estructura ahora la sociedad, en que pues estamos controlados justo por los hidrocarburos y por otras cosas. Entonces la tecnología también buscando formas de generación de energía renovables, y eso pues inicia también en un cambio personal, tratando de incorporar estos modelos en nuestra práctica cotidiana, desde la captación de agua pluvial, o justo el poder tener celdas solares en nuestras casas, el uso de bicicletas, etcétera. Entonces, para poder estar sin partidos tenemos que poder ser independientes un poco de los sistemas de gobierno, y una forma de ser independientes de eso es poder tener autosuficiencia energética, y ya existe la tecnología para poder llegar a eso. Entonces, pues es ir apuntando cada vez con más fuerza hacia allá, lo mismo, ¿no? En lo personal y en lo colectivo. Se sienten más en mayor unión. Entonces, esto es un acto sagrado, esto es un acto mágico. Por eso el rumbo rojo también tiene que ver, porque no se trata de una creencia, se trata, ya lo vimos, de una ciencia cósmica. Entonces, el hecho de impulsar la parte espiritual, promoviendo que es un acto sagrado de acuerdos. Por ahí un profeta dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré. Es decir, la conciencia comunitaria, que es la conciencia crística, la estamos haciendo aquí con la conciencia Quetzalcóatl, que es lo mismo. Es decir, superar nuestra realidad, porque somos seres que buscan la trascendencia. No nada más es pasarla bien, no nada más es comer, no nada más es danzar en la cultura, no nada más es tener más comodidades y más facilidades a través de la ciencia, sino también tener una mayor comunión con lo sagrado. Y entonces desde mi punto de vista, es el acto más sagrado que podemos hacer. De aquí puede partir todo lo que queramos, más danzas, más cantos, más ideas, más inventos, todo. ¿Qué es más sagrado? Que los seres humanos en paz se pongan de acuerdo. Si se fijan, la energía fluyó de una forma muy armónica, porque las manzanas con las manzanas se reunieron, las peras con las peras, los higos con los higos. Y díganme, por favor, ahorita con las conclusiones, ¿cómo se sintieron conversando con sus afines? ¿Se robaron la palabra? ¿Se insultaron? ¿Discutieron? ¿Cómo se sintieron? Me gustaría un círculo final de conclusiones para que también conozcamos cómo nos sentimos cada quien. Así que, para mí, desde el punto de vista del rumbo del fuego, pues qué mejor acto sagrado que el de la comunión de la sociedad. Ometeot. Callar es mucho lo que dice el fueguito, porque nos deja en silencio cuando lo vemos. Es algo que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que es aceptar que esto está ocurriendo. Más allá de que uno haga sus aportes, que son bien válidos, es aceptar que está pasando a través de nosotros y que está ocurriendo, que es una realidad. Yo creo que hay que fijarse mucho en los niños, como lo comenté desde el principio de la charla, porque en ellos se refleja puramente cómo pasa esto. Es como que los pusieras en el mar y no se resisten a la ola. Uno todavía dice, la pasa por abajo, la pasa por arriba, ¿no? Pero ellos se ve cómo van surgiendo en sí mismos esta nueva realidad. También comentaban del cóndor, ¿no? Que al simplemente volar emergieron los cantos. Hay que poner el ejemplo a los niños. Siempre que estemos junto a un niño hay que ser loables, hay que estar en una acción que sea digna de imitar, porque esto a ellos les va a dar este mundo inmediato, no como nosotros que tenemos que quitarnos el mundo anterior para llegar a este nuevo mundo. Ellos ya lo traen, hay que fijarse ahí, porque en 20, 30 años que nosotros ya estemos mucho más para allá, ellos van a tener todo el poder.
Siento que hay que hacer algo en el sentido de darles un espacio para que transiten hacia acá, tener un silencio para ellos también, una oreja, ¿no? Una escucha, y yo creo que viene. Hagamos lo que hagamos, digo, es mejor no resistirse. Para mí sería este rumbo, sería entrega. Cómete otro. Que esto a través de los festivales y eso que comentábamos podría ser una forma de llegar, y de los adultos como nosotros. Entonces, por ejemplo, este taller que se dio aquí es replicable en donde quieran, en cualquier espacio. Si conocen otros grupos, si quieren que se vaya a sus comunidades, a sus colonias, a sus empresas, a donde se pueda, esta es una forma de educar y de generar conciencia y de elevar la espiritualidad, porque es una forma práctica de conectar con el espíritu para un bien físico y material. Entonces como que se une todo. Entonces es pues intencionar a que la gente despierte su conciencia a través de la educación. Cómete otro.